mientras les vamos contando que, bueno, uno de los regalos de esta cuarentena fue tener más tiempo de conversar sobre las cosas que nos interesan, sobre lo que investigamos. Así que, genial. Así que, nada, un poco esto surge de, de esos espacios que compartimos en la intimidad y de lo que nos convoca a cada uno sobre el Tantra y el Shiatsu y cómo se entrelazan, ¿no? Nuestros caminos en, en la vida y también en nuestro acompañar a otras personas. Así que bueno, un poco va a ser sobre eso, sobre la importancia del Tantra en el Shiatsu y la importancia o lo que nos enseña el Shiatsu y lo vamos como poniendo en práctica desde el Tantra. Así que bueno, no sé, Fede, ¿querés cantar algo? Bueno, tenía ganas de tener esta charla con Fabi porque ella hizo un reproceso a través del Shiatsu, eh, y estuvo bueno eso, ver todo su desarrollo a través de la práctica, cómo fue como encontrándose con su cuerpo a través del contacto. Y me parecía interesante que mis alumnos la conozcan y que conozcan todo el laburo que está haciendo, que está buenísimo. Eh, y que podamos eso, charlar sobre cómo acompañamos los procesos que se pueden llegar a despertar dentro de, dentro de una sesión, que son muchos. A veces puede ser eso, una sesión de contacto desde el shiatsu, desde el masaje, o una sesión de tantra. Sí. Eh, para, para las chicas que me siguen, la gente que me sigue, generalmente son chicas. Fede es terapeuta de Shiatsu y también tiene una escuela de masajes donde enseña a hacer masajes. Eh, y, y bueno, yo lo conocí siendo su alumna. y, y una de las cosas que me llevó a aprender Shiatsu fue como todo lo que me pasaba con el contacto de otras personas, sobre todo de personas que no eran conocidas, y después me fui dando cuenta que también me pasaba con personas cercanas y todo lo que se me movía con el contacto. Siempre cuento para las que me conocen que el contacto era algo que me costaba un montón y que de hecho en vínculos muy cercanos también me siguen apareciendo como ciertas resistencias, ciertos miedos o ciertas incomodidades, ¿no? Como al ser como más genuina en mi deseo de tocar, de acariciar, de abrazar. Y, y entonces me sigue pasando hoy después de 4 años de Shiatsu y Tantra y siento que nada, que es algo que nos pasa un montón a las personas en general porque las sociedades han desterrado el contacto, ¿no? Y la sabiduría del contacto y la sanación que viene del contacto y todo lo que el contacto nos permite conocernos a nosotros mismos, ¿no? El contacto de otra persona nos hace conocernos a nosotros. Y, y bueno, eso fue para mí el shiatsu, como un animarme a dejarme tocar. Eh, y lo primero que me pasó fue sentirme muy cuidada, porque el shiatsu tiene como un toque que es muy cuidadoso, muy respetuoso, que estás con ropa y entonces no era como un masaje por ahí al que yo estaba más acostumbrada de aceite. Y entonces me dio como esa posibilidad de relajarme. Eh, y, y desde ahí también habilitarme el tocar otros cuerpos eh, y entender que el tocar no es solamente para un encuentro o para un toque sexual, ¿no? De seducción o bueno, uno generalmente nos abrazamos con las personas en las festividades, tipo fiesta, Navidad, Año Nuevo. Y si no, bueno, cuando no nos vemos como por mucho tiempo con personas a las que queremos, solemos abrazarnos.
pero no es lo normal, ¿no? Como el estar tocándonos, el estar abrazándonos, y Fede es re toquetón, eh, como con la gente, con sus alumnos, como siempre está ahí tocando, y siempre fue algo que a mí me llamó la atención eso, porque es algo que yo no me permitía. Y que bueno, de a poco me lo voy permitiendo más, pero me sigue resultando como un poco ajeno. Eh, Sí, yo siempre digo que una parte del trabajo es lograr que las personas puedan desconectar el contacto de la sexualidad, digamos, como que está muy sexualizado el contacto en realidad, o suele estarlo. Entonces, el shiatsu tiene esta cualidad de ser con ropa, ser muy firme y a su vez suave o fuerte, depende de lo que la persona necesite, pero ese contacto que es claro, eh, es muy difícil que se pueda malinterpretar y es muy difícil que alguien pueda eh, pensar que este contacto que estoy proponiendo quiere o tiene de fondo otra cosa, porque eso es muy claro. Por ahí es un masaje que se hace sin ropa, con aceite, eh, es más gris y tiende más a la suspicacia, de que la persona que recibe no se sienta cómoda, mientras que el shiatsu, si bien a veces abordamos zonas que pueden llegar a resultar eh, incómodas o ser zonas privadas y que la persona no quiere que las toque, como el shiatsu está totalmente habilitada la posibilidad de que la persona me diga no, esa zona no la trabajemos, o no así al menos, eh, ayuda a empezar a sanar esta cuestión de cómo soy o fui tocado y cómo esa forma en la que me tocaron me dañó, y entonces darme al yo darle el permiso a la persona que recibe de eh, pedir lo que necesita y poner el límite donde lo necesita, eh, eso se va sanando y se va volviendo a construir un vínculo de confianza. sí, no, sí, obvio que sí. No decimos, estamos hablando como de lo que a veces a la persona, ahí mandaron un mensaje, ¿no? Que ningún masaje dado desde el corazón tiene grises. Y obviamente que sí, siempre cuando hay una claridad desde el terapeuta, desde el que da, no hay confusión. Pero sí a veces, y esto es de lo que queríamos hablar, a veces para la persona que recibe el contacto despierta memorias, despierta sensaciones, despierta heridas por cómo fuimos tocados previamente, no por el masaje en sí. Y entonces lo que, lo que sucede a veces es que tenemos que poder como terapeutas y como cuando estamos dando un masaje, ser muy claros y poder como abrir ese espacio a esa herida o a eso que se despierta. También por esto, ¿no? Porque hemos perdido como esta cualidad del contacto, de estar acostumbrados a ser tocades más veces, y en más espacios que no sean solo lo sexual o la intimidad. Como un poco a eso nos referimos, ¿no? De que está bueno para el trabajo del terapeuta o de quien acompaña a personas, eh, habilitarse estos espacios que propone el Tantra, más de abrir nuestra emocionalidad para poder acompañar a las demás personas en su emocionalidad. Y el Tantra habla mucho sobre nuestras heridas sexuales, ¿no? Porque es uno de los espacios en donde la sexualidad está como habilitada, ¿no? Y está comprendida y está acompañada. Y entonces lo que siempre, o sea, lo que estamos diciendo es que el terapeuta tiene que habilitar como este espacio de nuestras heridas sexuales y entender que los que acompañamos también atraviesan estos procesos, ¿no? Y entonces, un poco obvio que para muchos esto está como re claro, pero para muchas personas no, y entonces está bueno como poner en palabras que el ser tocados desde el masaje de un compañero sexual, desde el contacto quizás de una persona que no conocemos tanto y que de repente viene y nos abraza, nos puede despertar un montón
de sensaciones, un montón de incomodidades, un montón de heridas, y que quien está dando ese masaje tiene que poder acompañar. Y en ese sentido el Tantra abre como un espacio para que eso sea acompañado, ¿no? Un espacio que valida y que sobre todo escucha. Sí, creo, para, para clarificar un poco, sí, o sea, o casi todos los terapeutas están entrenados en poder acompañar eso, pero no todas las técnicas son tan receptivas. O sea, hay técnicas de masaje que no son receptivas con el proceso que eh, tiene la persona. Por ejemplo, en el shiatsu clásico, nosotros no hacemos shiatsu clásico, hacemos shiatsu movimiento y enseñamos algunos de los elementos del shiatsu movimiento. En el shiatsu clásico, Namikoshi decía que él, cuando una persona se le ponía a llorar, él se iba de la habitación y la dejaba llorando ahí hasta que se le pase. Como si eso fuese un problema de la otra persona y que la otra persona tiene que resolver solo. Y estoy hablando de un gran maestro del shiatsu, no estoy hablando... Y que está en la esencia de muchas escuelas. Entonces, y así pasa con muchas. Por ejemplo, a mí me pasa que recibir masaje Ayurveda con aceite a mí me hace mal, me incomoda mucho. Y he recibido de varios distintos tipos de terapeutas y en general me hace mal porque tuve una experiencia mala con el Ayurveda. O sea, digamos, no una situación de abuso, pero sí de un límite que no pude poner y un límite que la otra persona no registró. Entonces, de ahí en más, cada vez que recibo un masaje con aceite, hay algo en mí que se tensiona y no se relaja. Entonces, Ayurveda y otros también, pero con el Ayurveda me pasa un poco más. Entonces, a veces lo que queremos compartir es que poder acompañar a esa persona que está recibiendo el masaje no tiene tanto que ver con la técnica con la que yo estoy formado, o cuánta experiencia tengo, o cuántos libros leí, o cuánto sé, sino que tiene que ver con poder realmente abrirme y abrir mi corazón y abrir mi humanidad a abrazar ese proceso del otro, ¿sí? Poder estar para el proceso del otro sin juzgarlo, sin tratar de cambiarlo. Y puede pasar que el que esté haciendo el masaje le incomode la emocionalidad del otro, si el otro está enojado, si el otro está triste, muy triste y llorando mucho, si el otro está en shock y paralizado. Si a mí esa emoción en mi cuerpo me incomoda y me genera incomodidad, es muy probable que cuando la vea en el otro también me incomode y trate de cortarla, ¿sí? Entonces voy a intentar o intento, cuando el otro está atravesando una emoción, sentir cómo me siento yo con esa emoción. Y si lo que me sale sentirme es incómodo, abordar esa incomodidad desde el respeto tanto a mi emoción, que es la incomodidad, por ejemplo, como a la emoción del otro. Entonces, y eso fue algo que a mí me trajo el Tantra y el Shiatsu movimiento, o sea, las dos, y también mucha biodinámica, que no me formé en eso, pero sí participé de espacios de investigación. Y para mí es esto, ¿no? Poder estar en el momento presente sintiendo cómo me siento con esto que a vos te está pasando. Entendiendo que lo que a mí me pasa es mío, lo que a vos te pasa es tuyo, pero estamos compartiendo en este instante un momento. Y ese momento es único y no hay formación que valga en ese momento. Ese momento lo que me despierta y lo tengo que atravesar en presencia, no me puedo hacer el boludo, porque si me hago el boludo, lo que termina pasando es que termino o culpando al otro diciendo, no, se me pegó la emoción del otro y entonces por eso, o negándola, ¿sí? No, esa emoción está mal, eso que sentís no es lo que deberías estar sintiendo. Sí, o queriendo sanar, ¿no? O queriendo sanar, que es porque, la otra pata. Claro, lo que
a mí, como me pasó algunas veces recibiendo masaje, fue esto de recibir comentarios como de, ah, no, estás muy tensa, o estás muy así, o estás muy asá, o tenés que relajarte un poco más, y, y eso, para quien está recibiendo un masaje, es un mensaje, ¿no? De lo que está haciendo, que no está bien, que no está bien lo que sos, que no está bien lo que sentís, que tenés que ser de otra manera. Y lo que nosotros siempre proponemos es esto que decía Fede, ¿no? De la presencia, de abrir un espacio en el corazón en donde todo lo que esta humanidad trae, esta persona con su historia, con sus heridas, con sus deseos, con sus posibilidades y sus imposibilidades trae, es válida, y yo puedo estar en presencia y acompañar eso, ¿no? Como necesitamos, yo siento mucho de ser acompañados. Siempre a todas mis alumnas siempre les digo, tomen masajes, ¿no? Como necesitamos ser tocados desde un lugar que no haya esta sensación de ser juzgados, y que tampoco haya un vínculo que de alguna forma me distraiga de esto que yo estoy sintiendo, ¿no? Porque cuando hay un vínculo muy cercano, que es el que me está tocando, se ponen muchas cosas en juego. Lo que tiene el masaje, el recibir un contacto cuidado, es que eso que yo proyecto en el otro, a quien conozco, de alguna manera en el espacio terapéutico no está. Si bien en algún nivel también sucede, obviamente, porque somos humanos, pero el sacarnos esa carga y que alguien me dé un masaje me permite entrar en contacto con lo que yo estoy sintiendo. O sea, para mí lo que tiene de hermoso el masaje es eso, ¿no? Que puedo sentirme como muy profundo a través del contacto, como cómo se siente no solo mi cuerpo, sino también cómo es el sentir de esta parte de mi cuerpo, ¿no? Y algo de esto que dice Fabi, de que en la sesión se habilite eh, que todo lo que vos sos y haces está perfecto. La típica, no sé, te quiero levantar la pierna y está muy dura o está muy sostenida, y entonces el terapeuta dice soltá. La persona no puede soltar porque no tiene conciencia de que no está soltando. Entonces, lo que yo siempre le enseño a mis alumnos es que no es tarea de la persona soltar, es tarea mía darle el soporte necesario para que eso se pueda ir soltando en la medida que va sintiéndose sostenido. Entonces, cada contacto también está diciéndole a la persona, che, yo respeto esto que te está pasando. Si yo me entro a pelear con la contractura, empiezo a escarbarla y tratar de sacarla de ahí, el tejido se va a retener, o sea, se va a tensionar más. ¿Por qué? Porque en esa lucha, el tejido, que es un ser vivo, así como nosotros, cuando alguien viene y nos dice, no, pero eso que estás haciendo está mal, tenés que cambiarlo, ¿qué hacemos? Nos tensionamos más y decimos no, más nos afirmamos en ese lugar. La contractura es parte de la lógica del cuerpo, de una inteligencia del cuerpo, donde eso se armó ahí porque era lo mejor que podía hacer. Entonces, si yo voy al cuerpo y le digo, no, esto está mal, no tiene que estar ahí, y me empiezo a pelear con ese tejido a través del contacto que estoy proponiendo, ese tejido se resiste y se tensiona más. O abre, pero lastimado. Ya cuando cede por fatiga, digamos, y queda como inflamado y dolorido. Entonces, la propuesta del contacto también es respetuosa a la inteligencia del tejido y darle permiso a ese tejido a estar como necesita estar ahora. Y la presión lo que hace es de decirle, yo estoy acá con vos en esta, y te aguanto y te espero el tiempo que haga falta. Y ahí el cuerpo llega a ese lugar y se puede ir dando cuenta de que, no necesitaba tanto acá. Y en ese no necesitar tanto acá, puede ese tejido soltar y aliviarse. ¿Sí? Sí, como se me viene algo, eso, ¿no? De que esto nos pasa en el cuerpo y nos pasa en la vincularidad y nos pasa como en nuestras formas de tocar a otras personas, no solo en el masaje, sino en la vida, en nuestra forma de ser, en nuestro contacto cotidiano, ¿no? Como qué importante es esto de
de poder esperar y acompañar el proceso del otro como está, ¿no? Como no queriendo decirle esto está así y vamos a hacer que esté de otra forma, sino para mí esto es, ¿no? El espacio terapéutico, el te acompaño a que vos, por vos misma, por vos mismo, puedas darte cuenta cómo estás. Y si esto te es saludable o no en este momento, y si esto te es orgánico o no. Si el cuerpo hoy está de una manera es porque para ese contexto en el que vive ese cuerpo, ¿no? Esa emocionalidad, esa vincularidad, esa psicología, ese trabajo, para todo ese contexto en el que el cuerpo está, es necesario que esté así, ¿no? De otra forma no podría estar. Entonces, yo lo que voy a hacer es abrazar a ese cuerpo, contener a ese cuerpo, y en eso voy a contener esa historia, voy a contener ese contexto, voy a contener esas heridas, y esas heridas que también vienen heredadas, ¿no? Como en nuestra memoria celular hay mucho de lo que pasó en nuestro linaje. O en nuestra gestación, por ejemplo. Yo me di cuenta 7 meses después de que nació nuestro hijo, de que para mí todo el embarazo fue muy tenso, pero no en un nivel consciente, en un nivel corporal muy profundo, como unas capas muy profundas, había mucho nivel de tensión y que se liberó y que me pude dar cuenta cuando se liberó 7 meses después de que el nene nació. Entonces, esa tensión no o sea, la puedo hacer consciente, pero no tiene lenguaje, es previa al lenguaje, es previa a la forma. Entonces es imposible poder llegar ahí desde la palabra. Se llega desde lo único que se puede llegar, que es desde el contacto. La única forma de llegar a esos tejidos más profundos que son constitutivos, o sea, forman nuestra identidad en un punto, porque nuestra identidad tiene que ver con el nivel de tensiones de todos los tejidos y sentimos y nos comportamos e interactuamos en función de cómo nuestras paredes musculares, óseas, faciales y demás están adentro. Entonces, si todo eso que está ahí adentro, la única forma de acceder es a través del contacto. Y de un contacto que no busque cambiar nada, tampoco es dejarlo así. Yo siempre digo esto, o sea, yo estoy muy interesado en ver qué pasa durante el contacto. Lo que no estoy es tratando de que pase algo específico. Yo sé que si mantengo el contacto algo va a pasar, pero eso que pasa es un mundo nuevo. Y así sea que yo lo atendí a esta persona 1000 veces, eso que va a pasar va a ser nuevo y va a disparar para que pueda disparar hoy. Y poder entrar a ese espacio es desde ese lugar de total respeto y interés. Interés y de, digamos, devoción en lo humano, en wow, mirá qué maravilloso esto que pasa. Y por ahí lo que pasa es que hay tristeza o angustia. O por ahí a veces lo que pasa es que hay un llanto muy fuerte y uno se queda y dice, hice algo, rompí algo, no sé. Y le preguntas a la persona, no, estoy bien, me está haciendo bien, ¿no? Como también tenemos esta idea, todos, porque desde chiquitos nos decían no llores, entonces todos tenemos la idea de que si alguien está llorando es porque algo está mal y algo se rompió. Entonces, la idea de esta charla que estamos compartiendo es esta. Cuando alguien está llorando, es preguntarle, ¿necesitas algo? ¿Necesitas un contacto? ¿Querés que me quede sin tocarte? ¿Querés que te dé el espacio y que me vaya? ¿Qué necesitas ahora en esto, en la que estás? Sí, abrirnos a la escucha del otro y saber que la presencia mía es muy valiosa para la otra persona, ¿no? Como mi presencia hace que él o ella pueda sentirse. Y esto es lo que buscamos, ¿no? De que a través del contacto podamos hacer que la otra persona se sienta a sí misma, cada vez más internamente, cada vez más profundamente. Y no importa si
en eso me devuelve algo a mí, ¿no? Como, porque lo que estamos acostumbrados a hacer como humanidad, ¿no? En mayor o menor medida, y cada quien tendrá su visión, pero digo, lo que estamos acostumbrados a hacer es a dar al otro para recibir una respuesta de algún tipo, ¿no? Como puede ser de que si lo hice bien o lo hice mal, o de que me quiera, o de que entre en contacto conmigo, o de que me pague, o lo que sea, ¿no? Como de alguna manera recibir una respuesta. Y lo que proponemos desde el Tantra y desde el Shiatsu, y seguramente otras personas también, no digo que otros masajes no lo hagan para quienes son masajistas, pero bueno, ¿no? Como desde nuestra visión, es voy a estar ahí solo para estar disponible para esta persona. Y no, en la medida que pueda hacerlo, como humano que soy, no voy a querer que me devuelva algo, ¿no? Como el devolver, y esto desde el Tantra como se explica, ¿no? Viene como desde algo natural, porque cuando nosotros nos sentimos amados, seguros, en confianza, y amados no me refiero al amor romántico de pareja, me refiero como al amor humano, ¿no? De que esta otra persona sea mi terapeuta, sea mi psicólogo, sea mi amante, o sea mi amiga, está amando lo que soy, respetando lo que soy, está pudiendo verme y sentirme sin querer cambiarme. Cuando yo me siento así, hay un impulso de devolver como esa presencia. Y eso es lo que queremos como ir transformando, ¿no? Y a veces esto no nos sale en vínculos, como decía hoy, en los vínculos, porque bueno, ahí también se nos juegan un montón de cosas. Sí, yo siempre digo que el amor que yo siento por mis alumnos y pacientes es mucho más puro en el sentido de, porque está totalmente dado y no espera nada a cambio, o sea, todo lo que sucede es perfecto. Y por ahí la persona piensa completamente distinto a mí en un montón de aspectos, eh, quizás políticos y cosas que en otros vínculos recontra choco y me hace enojar y tal. Y con mis pacientes y mis alumnos es un amor totalmente desinteresado y que da y que va. Entonces, y eso me enseña también a intentar amar más así a quienes sí tengo más cerca, pero bueno, se juegan otras cosas, se juegan el ser querido, se juegan un montón de aspectos en los vínculos más cercanos, mientras que el ser aceptado como soy, mientras que mi paciente no me tiene que aceptar a mí como soy, porque a mí me da igual si me acepta o no, o sea, si me deja de aceptar va a dejar de venir, pero y está todo bien. La idea es que yo siento eso y queda ahí. Y algo de lo que decía Fabi que está buenísimo es que la presencia en el espacio también es un contacto. Muchas veces sucede que en los círculos de palabra alguien llora y a otros les surge la necesidad de tocar y de acompañar desde el contacto y está buenísimo, pero también estar escuchando ahí y estar acompañando ese espacio sin el contacto también es contacto. O sea, la escucha plena es una forma de contacto, es tocar el espacio, es tocar el campo. Y todos nos estamos tocando en el campo. Sí, y por eso un poco esto era de recordarnos lo importante, más allá de que estamos como en un contexto en el que esto no puede suceder ahora, pero lo importante de tener espacios terapéuticos y también a veces quizás a través de la palabra, ¿no? Espacios que nos habiliten a sentirnos desde este lugar que no juzga. Porque nada, eso es hermoso tener un espejo que puede ser nuestro terapeuta, nuestro psicólogo, quien nos acompañe, que sea un espejo que en el que me pueda mirar amándome, porque de alguna manera eso, ¿no? Quienes acompañamos a otros vemos con mucho amor a la otra persona, no hay juicio sobre eso. Y qué importante es sentirnos así. Y de nuevo nos invito a que habilitemos estos espacios, ¿no? Por más que a veces también no seamos terapeutas o no, que habilitemos en la medida que vayamos pudiendo con alguno de nuestros vínculos estos espacios de contacto, de escucha, de presencia, sabiendo que vamos a tocar, ¿no? Cuando tocamos
vamos a tocar su historia. Y esto también vale para la sexualidad, que justo vengo hablando como un poco de todo esto, de las formas en las que nos tocamos, ¿no? Esto también vale para la sexualidad. En algún momento, de la manera que podamos, como nos vaya saliendo, porque la sexualidad toca más todavía nuestras heridas, vayamos habilitándonos tocar al otro para que se sienta, como un regalo que le doy, ¿no? Como no tocándole porque me gusta esta parte, no tocándole para excitarle, para que entonces después tengamos un sexo y un orgasmo increíble, no tocándole para gustarle, sino un dar desinteresado al otro. Sí, y algo de esto también de poder tocar sintiéndome tocado, o sea, como que no esperar a que el otro me toque para sentirme tocado. Yo tocando estoy siendo tocado. Para mí, la misión de mi escuela, que se llama Shiatsu por el Mundo, y que la idea es justamente que llegue a todo el mundo y a todos los lugares, es que si yo puedo enseñarle a mucha gente esta filosofía del contacto respetuoso, y las personas empiezan a entender que para tocar tengo que tener el permiso del otro de cómo quiere que lo toque, eso se empieza a llevar a la vida. Entonces, ¿por qué no cuando hacemos el amor tener esos espacios de, che, ¿y vos cómo te gusta que te toque en este contexto? Sí. Hoy, porque por ahí hoy quiero que me toquen de una manera y mañana quiero que me toquen de otra, o sea, pero ¿por qué no nos habilitamos esa voz interna que dice, che, esto no lo quiero ahora sí, o sí lo quiero ahora sí, y pedirlo más? Sí, y para eso me parece como importante algo que trae el shiatsu, ¿no? De darnos tiempo. Porque lo que pasa muchas veces en el masaje en general y en la sexualidad sobre todo es que no nos dan tiempo de sentir, ¿no? Como para mí eso fue una de las grandes enseñanzas del shiatsu, ¿no? De un contacto sostenido en el tiempo me da posibilidad de registro, ¿no? Como que mi sistema nervioso puede entender lo que está pasando de alguna manera, ¿no? Que a veces no es entenderlo mentalmente, sino como algo más sistémico, un entendimiento de lo que estoy sintiendo. Y esto también en la sexualidad, ¿no? Como que haya tiempo de contacto, que haya tiempo para proponer, que haya tiempo para dialogar, que haya tiempo para mirar, ¿no? Que haya tiempo para abrazar los cuerpos como son, para abrazar también todo eso que se nos empieza a jugar al estar sin ropa o al estar besando o al estar compartiendo nuestra genitalidad. Necesitamos tiempo de escuchar. No hay escucha en un montón de contextos humanos de vincularidad. Lo mismo, para poner otro ejemplo, sucede con los niños. O sea, el niño está jugando y nosotros no le damos tiempo a que desarrolle el juego. Tenemos que decirle cómo tiene que jugar y qué es lo que tiene que hacer. Entonces vení y juega con esto y juega con esto otro. Y el niño tiene todo un tiempo de llegar a un espacio, de mirarlo, por más que ya lo conozca el espacio, pero de mirarlo con los ojos de hoy, de ver qué es lo que le llama la atención, de ver cómo se está organizando el juego y entonces dónde él se quiere meter y cómo se quiere meter, y nosotros vamos y atravesamos. Y hacemos lo mismo en la sexualidad, donde, bueno, a ella le gusta siempre esto, entonces voy y hago esto para generar esto otro, y entonces después puedo lograr esto otro que es mi propósito. Y lo mismo hacemos en el masaje. Bueno, voy a tocar este punto y este otro punto porque sé que le alivia el hombro. Sí. Voy a seguir esta secuencia. Voy a hacer esta secuencia porque siempre funciona. No funciona siempre ni a palos. Y por ahí funciona en un nivel mecánico o en un nivel... Pero el nivel de la experiencia subjetiva de la persona que está recibiendo, cuando la persona que está recibiendo no está recibiendo lo que desea, entonces no hay terapia ahí, porque no están los dos presentes en el trabajo. Si ella quiere que yo le trabaje el cuello y yo le estoy trabajando el pie, por más que yo sepa que refunciona,
No estamos juntos, trabajando juntos en lo que la persona necesita. Y acá viene algo como importante, ¿no? ¿Qué deseo? Y ahí está la importancia de estar en presencia para darle el tiempo a la otra persona de que descubra qué necesita, qué desea, qué le hace bien, qué le gustaría. ¿Cómo le gustaría? ¿Cuánto tiempo le gustaría? O sea, y puede ser que lo que me diga ahora que le gusta, en 5 minutos ya no le gusta, o no lo desea, o no lo necesita. Sí, o puede ser que algo que creyó que le gustaba no era en realidad, ¿no? Como pruebo, no, ¿sabes qué? No tenía ganas realmente de esto, me di cuenta que esto no era. Y poder permitirnos el cambiar, el que haya error, el que haya pausa, el que haya torpeza en el contacto, ¿no? Como dejarnos, o sea, permitirnos salir de este lugar del que todo lo sabemos y del que tenemos todo resuelto y del que ya sabemos que le gusta a la otra persona, ya sabemos cuál es el masaje que funciona, ya estamos re iluminados, y entrar en escuchar esta vulnerabilidad humana. Sí, algo que me pasa siempre, o casi siempre, cuando llega una persona, le digo, bueno, qué te duele? Y no me dice que le duele ahora, me dice lo que le dolió en la semana. Bueno, pero ahora ¿qué te duele? Me duele el cuello. Bueno, acostate. ¿Qué te duele? No, ¿sabes qué? No me duele más el cuello, me duele la cintura. Está bien, en la posición de sentado le dolía el cuello y posiblemente si hubiese empezado a trabajar en la posición de sentado, hubiese trabajado el cuello. Pero en la posición de acostado le duele la cintura. Si empiezo trabajando por la cintura, seguramente pueda llegar al cuello. Pero si empiezo trabajando el cuello, la persona va a estar sintiendo su cintura, ¿sí? Esto vamos, muy simple en realidad lo que estamos proponiendo, es ir con tu contacto a donde está la persona y sostenerte ahí, dándole lugar a que esto pueda cambiar en 2 minutos. Entonces, cuando encontramos un lugar que hay tensión, muchas veces pasa que la persona viene a la sesión y le duele tal o cual cosa y de golpe está llorando o está sintiendo mucho enojo o mucha rabia, y por ahí puede sentir rabia hacia mí, porque a mí me ha pasado de estar en clases y sentir que odiaba a mi profesora, odiarla, porque es parte de la energía circulando. Cuando se mueve la energía de la madera, del hígado, es muy lógico que al ir aliviando la tensión en ese lugar empiece a correr por el cuerpo esa energía de enojo retenido. Entonces, yo quiero que me lo compartas. ¿Estás enojada? Buenísimo. ¿Estás enojado? Buenísimo. Vení, vamos a seguir con el masaje, pero de una manera en la cual vos puedas descargar esa emoción para que siga circulando hacia afuera. No que te la quedes y estés enojado y no me lo compartas, ¿sí? Cuando yo siento que hay algo que no me están compartiendo, pregunto hasta que me lo digan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con el enojo puedo proponer, bueno, agarrá el futón, presiona fuerte y soltá, ¿sí? No para que se le pase el enojo, pero para que lo pueda expresar. Una cosa es expresar y otra cosa es querer cambiarlo, lo que está sintiendo, ¿sí? Entonces, habilitar espacios donde podamos sentir nuestras emociones nos permite que el otro después se las pueda permitir en su casa. Que no quiere decir eso actuarlas y vivir enojado todo el tiempo. No, tiene que ver con encontrar formas creativas de poder expresar la emoción sin tener que lastimar al otro pasivamente, porque eso es lo que hacemos. Si no expresamos la ira de la forma más animal que tenemos, que es a través de la fuerza y a través de y sacar esa fuerza afuera, golpeando un almohadón, zamarreando un futón o algo, eso después se empieza a expresar pasivamente. Entonces, y si yo no me permito en mí la ira, porque creo que está mal sentir ira, por ejemplo, que puede pasar, cuando vea la ira en el otro, ¿qué le voy a decir? No está bien que sientas ira, mejor sentí otra cosa. No puedo sentir otra cosa. No, respirá 10 veces. Seguro que si respiro 10 veces algo cambia.
Pero eso no quiere decir que la ira realmente Expresa. haya sido expresada. Y esa es la base, ¿no? Poder expresar, conectar lo que siento con lo que muestro. Sí, pienso que es importante, ¿no? Como este espacio de quienes acompañamos a otras personas para ir transformando la forma en la que todos como humanos nos vinculamos hacia el afuera, ¿no? Para esto que trae el Tantra de empezar a ser genuinos con el presente, ¿no? Como hoy qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, cómo se expresa esto a través de mí, sin juzgarlo, que esto no quiere decir que si estoy con ira voy a ir a violentar a alguien, pero esta violencia viene desde esta no expresión, porque cuando la ira se expresa, siempre todo lo que al humano le aparece naturalmente y genuinamente en nuestra energía, en nuestro estado más puro, para decirlo, o más natural, no busca agredir o violentar o maltratar, ¿no? Entonces, con la ira o con la tristeza o con el enojo o con lo que sea que nos venga, si yo puedo expresarlo genuinamente, ¿no? Como estoy enojado con esta situación, cerrar los puños, no sé, gritar o moverme o... Bueno, no sé si ahí está de nuevo. Sí, pero no hay nadie, todavía no entró nadie, me parece. Bueno, por ahí teníamos que dejar de hablar. Hola, no sabemos qué pasó, parece que se cortó. Esperamos un ratito. Esperamos 2 minutitos, así se suman los que estaban y seguimos. Perdón, la tecnología nos... Bueno, esto yo sigo porque si no se me corta la inspiración. Un poco esto que trae el Tantra es que podamos ser genuinos con quienes somos. A cada... Ah, se corta a la media hora. Bueno, eso, que podamos ser genuinos con quienes somos y con quienes nos estamos sintiendo. Y esto tiene que ver mucho con poder dejar de, de hacer lo que otros esperan que hagamos, ¿no? Familiar, histórica, sobre cómo debemos ser. Así que... Parecería que estamos atravesando problemas de conexión. Les pedimos disculpas. Pero bueno, creo que igual Sí, se como, entiende. como concepto de la charla me parece que está bueno. Si quieren pueden escribirnos, sea a Fabi Villalba o a Yatsu X El Mundo Todo Junto, compartiéndonos cómo sintieron la charla, qué les sumarían, alguna pregunta que nos quieran hacer de acompañar determinadas situaciones. Eh, esto, para mí lo interesante es cuánto me puedo abrir a no saber qué hacer, ¿no? Cuánto me puedo permitir decir, che, ¿qué necesitas? Porque no tengo idea. Sí, en el masaje y en la sexualidad, ¿no? Como, Y en la vida. ¿Cómo? como que necesita, ¿no? Abrir el corazón al otro y a qué necesita y saber que podemos dar ese espacio, ¿no? Confiar en que podemos escuchar, en el que podemos acompañar, en el que podemos estar disponibles. Es nuestra naturaleza esa. Eh, Detrás de un montón de años de condicionamiento podemos estar disponibles para otros, ¿no? Como para mí es algo de hacer propio esa... Y que después con el otro, sobre todo en los vínculos personales, hablo, más en el espacio terapéutico es otro, ¿no? Pero en el espacio personal, el otro, eso le va a despertar un montón de cosas seguramente, ¿no? Y seguramente no haya la respuesta que yo espero que haya, pero justamente se trata de eso, de saber que la respuesta no va a ser la que yo quiero y poder abrir el corazón. Y ahí sí es un tiempo de respirar y sentir todo eso que me viene con la respuesta del otro y volver a abrir el corazón siempre que haya espacios seguros, ¿no? Como obviamente no vamos a entrar en las mismas situaciones en donde uno de sometimiento, no hablo de ir por ahí, hablo
en donde hay un espacio seguro, en donde las dos partes o las más partes involucradas pueden ser genuinos con su verdad. Y un truco para hacer que está re bueno es cuando alguien te esté contando algo y vos estés pensando en qué le tendrías que estar diciendo como consejo, la realidad es que la persona no necesita tu consejo, casi nunca, digamos nunca. Y si no, esperemos realmente a que lo pida. Che, ¿y vos qué harías? Porque en ese momento, hay un momento en el que la persona cuenta la historia, hay una pausa. A veces ni siquiera llegamos a ese momento porque antes ya le intervenimos, le preguntamos cosas, y qué día era, y qué comieron. No importa eso, chicos, a nadie le importa saber eso. Esperen a que termine la primera parte, y cuando se hace ese silencio, aguántense, agárrense de la silla porque todos queremos meter la cuchara, todos queremos decir qué opinamos. Esperemos, porque atrás de eso viene lo rico, viene lo que la persona siempre quiere llegar a decir y nunca puede decir porque siempre alguien le mete la cuchara y le pregunta cosas, o le dice cosas, o le dice, pero vos deberías. Entonces, después de la primera parte de la historia hay una pausa, y después de la pausa llega el núcleo de por qué estamos sentados acá charlando. ¿Vos me haces eso? Ahora me doy cuenta. Yo te intervengo. No, me das la pausa. Pausa. A mí me pone incómoda la pausa. Bueno, y como a todos nos pone incómoda la pausa, ¿qué haces? Decís la verdad. Después de la pausa solo te queda decir la verdad. Porque no, ¿qué vas a seguir? ¿Contando una historia que ya sabés? No, la historia que ya sabés es lo primero que largás. Hacés la pausa para que el otro te intervenga y no conectar con eso que está ahí, eso rico. Y una vez que la persona ve que no estás diciendo nada, lo único que te queda decir es tu verdad, lo que estás sintiendo ahora. Y ahí sí. Pasan cosas piolas. Sí, es muy sanador habilitarnos la verdad y habilitarles espacios a otras personas de nombrar su verdad. Como eso transforma la terapia y transforma la sexualidad un montón. O sea, creo que hay un antes y un después en esto de habilitarnos la verdad y entender que esa verdad no es en contra, como eso, ¿no? Sobre todo en el vínculo sexual. La verdad no es que está diciendo algo contra mí, ¿no? Como quizás la persona se siente de una forma o no le gusta esto y lo primero que pensamos es, ay, no le gustó, no me quiere, lo hice mal, todo este tiempo cogió conmigo y nunca le gustó esto. Y ahí es donde hay que abrir el corazón y recibir esta verdad como corriéndome a mí, ¿no? Como en este momento estoy abriéndole el espacio de que nombre su verdad a la otra persona. No es mi herida, ¿no? Y después sí puede haber un espacio, ¿no? De compartir mi herida y de esto que siento, pero abrirle el espacio al otro, como corrernos un rato de todo nuestro relato y abrirle el espacio al otro, abrir el corazón para la otra persona. Y eso es lo que sucede también en un buen espacio de terapia, en donde no está el relato de la técnica, de la teoría, ni de lo que debería ser, y yo abro el espacio para la verdad de la otra persona. Y que mi verdad puede dolerle a la otra persona, que yo no tenga ganas de algo que la otra persona sí, puede doler, puede despertar heridas, puede abrir procesos, y está todo bien. Pero no decirlo duele más, porque empieza a generar un ruido que no se entiende qué es lo que es. Yo puedo, ejemplo, no tener ganas de tener sexo. Ok, a mi pareja le puede doler, porque tiene ganas de tener sexo y yo no, y entonces se abren estas heridas o procesos de esto que nombraba Fabi. Ahora, si yo no tengo ganas de tener sexo y tengo sexo igual o empiezo a dar vueltas y no nombro, che, la verdad que no tengo ganas, se empieza a generar un ruido que la persona lo siente pero no tiene palabra, entonces esa falta de palabra empieza a generar tensión y es todo mucho peor. Entonces el consejo es eso, nombren su verdad, acompañen el proceso que se despierta y algo se va a transformar. ¿Qué comparte Jessie? Esa es Jessie, la retiro. La pausa te hace sentir que el otro te escuchó, te cachó, por lo que nos sentimos expuestos y ahí seguimos con nuestra verdad. Claro, sí. Es que cuando vos realmente te sentís escuchado, te dan ganas de abrir.
O sea, cuando ves que no hay juicio, cuando ves que no es un ping-pong, cuando ves que no te quieren conducir la conversación a ningún lado, al principio puede ser raro, pero luego, cuando explorás recibir esta escucha, lo querés todo el tiempo. O sea, a mí me pasa un montón de que yo quiero compartir sin que me intervengan. Y me cuesta un montón recibir la intervención. Después sí puedo llegar a recibir, pero no sin antes por lo menos haber podido nombrar completamente qué es lo que me pasa. Con el tiempo de poder completar el concepto, completar la idea, completar todas las matices que puede tener eso. Porque las cosas pueden tener matices. Y esos matices también están incluidos en el concepto. Si uno es intervenido en ese momento, la sensación que me queda es, sí, pero no es eso lo que te estoy queriendo decir. Aguantame un poquito que no me estás entendiendo. Sí, eso pasa en el masaje también, ¿no? Como un montón de veces de repente estamos en un lugar y nos están tocando y se van a otro lugar porque ya este tiempo no era, o ya sigue la secuencia por otro lado y nos quedamos como con ese, era un poco más, ¿no? Y entonces lo que habilitamos, o sea, o lo que invitamos a hacer es en ese momento poder pedir, che, es un poco más, ¿no? Es un poco más de escucha, es un poco más de tiempo, es un poco más lento, es un poco más arriba, es un poco más abajo, en el masaje y en el sexo, ¿no? Como un poco más, ¿qué te pasa, no? ¿Qué pasaría si fuera distinto? O a mí con este tiempo me pasan estas cosas. Y en cuanto a la sexualidad, fuera del encuentro, ¿no? Habilitarnos el hablar y escuchar la verdad propia y la verdad de la otra persona. Sí, bueno, con esto cerramos. Gracias por acompañarnos en esta charla. Y bueno, estamos disponibles para que nos consulten o nos propongan incluso algún tema que por ahí no hayamos abordado para otro próximo vivo. Gracias. Chao.